Y ahí ya le sale. Sí, Sí, señor. bien, muchas gracias. Casi sigo ahí despachado hablando sin grabar esto. Entonces me voy a devolver solo como para mostrar la diapositiva. Entonces hoy vamos a hablar acerca de lo que es el riesgo beta, ¿ok? Entonces estábamos hablando de lo que era el riesgo total, el riesgo diversificado y el riesgo no diversificado. Decíamos que el riesgo total es el riesgo que asumimos cuando invertimos. O sea, siempre que vayamos a hacer una inversión, ahí hay inmerso una probabilidad de riesgo. Y el riesgo es precisamente la probabilidad de ocurrencia de algún desastre. ¿Ok? Entonces, existe el riesgo diversificado que consiste en tener mi dinero, no todo metido en una sola inversión, sino distribuido en varias inversiones. Ojalá en varias empresas de diferente sector económico, eh, tener, digamos que un buen portafolio de inversiones con el objetivo de poder maximizar las utilidades, pero también para poder amortiguar la pérdida en caso que alguno de esos instrumentos financieros se deteriore con el paso del tiempo. Y estábamos hablando acerca de lo que es el riesgo no diversificado, que ese riesgo no diversificado básicamente me afecta, eh, digamos que afecta a todas las compañías en el mercado. Este riesgo no se puede diversificar. Por ejemplo, ¿qué riesgos no se pueden diversificar? La inestabilidad política, ¿sí? No se puede diversificar el cambio de tasas, no se puede diversificar el cambio en el ciclo económico. Es decir, todo esto, si se dan cuenta, son factores externos a las inversiones que tenemos, ¿ok? Y eso es muy común, eso se ve en todos los países. Pues, digamos que la semana pasada lo veíamos en Estados Unidos, como la primer potencia económica mundial está atravesando por graves problemas. No sé si tuvieron oportunidad de ver el martes, creo que fue, salió el presidente o el director de la Reserva Federal a dar explicaciones del por qué habían inyectado toda esa cantidad de dinero sin respaldo y que el temor de la inflación, y él decía, no, 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 pues, no, no va a pasar nada, tranquilos, no va a pasar nada. Y se están empezando a ver ya coletazos del tema y posiblemente se avecina una gran crisis de aquí en adelante. Pero bueno, entonces lo que les decía era que este riesgo no diversificado básicamente hace referencia a temas externos a nuestra inversión que la afectan de todas maneras y por ende no lo podemos diversificar, ¿ok? Este riesgo afecta a todas las empresas de diferentes sectores, por consiguiente afectará a muchos activos. Esto es lo que conocemos como el riesgo beta. ¿Ok? Mm, entonces, eh, digamos que actualmente es importante tomar en cuenta que cada decisión empresarial que una compañía quiera realizar, pues esa decisión tiene implícito un grado de riesgo. Y el riesgo es ese grado de variación de los rendimientos relacionados a un activo financiero específico o a un nivel de una cartera. Entiéndase cartera como ese portafolio de inversiones que yo tengo, ¿ok? Entonces yo puedo tener determinada cantidad de acciones de Avianca, determinada cantidad de acciones de Conconcreto, determinada cantidad de acciones de Bancolombia, determinada cantidad de acciones de Grupo Aval, etcétera, etcétera. Eso es lo que se conoce como una cartera o un portafolio de inversiones. Eh, entonces, básicamente, ese riesgo, entiéndase como la probabilidad de pérdida. Eso es un riesgo. Ahora, ¿qué es el beta? Entonces, digamos que el beta viene siendo ese coeficiente de volatilidad o también lo van a encontrar en alguna literatura como el beta de un activo financiero. Y eso lo que hace es que muestra el rendimiento de un activo en función del riesgo de mercado. O sea, es una buena métrica, ¿sí? Porque estoy mirando el rendimiento que me puede llegar a producir esa inversión, pero estoy comparándolo contra el nivel de riesgo que hay en todo el mercado. Y eso me da una buena, digamos que voy a poder tomar una buena decisión en la medida de lo posible porque lo estoy comparando es contra ese mercado, contra, bueno, ¿qué es el mercado básicamente cuando estamos hablando de acciones?
Eh, ¿Qué hace en nuestro caso la bolsa de valores? Toma como valor del mercado el valor de cotización de las 10 acciones más altas que tuvo ese día. Entonces, si de pronto las 10 acciones más altas fueron Ecopetrol, ¿qué otra? Bancolombia, Mineros, etcétera, etcétera. Las 10 más altas, esas son las que coge, le saca un promedio y ese es el que se toma como el valor del mercado de ese día. Entonces yo lo que hago es, por ejemplo, queremos analizar el valor de volatilidad de las acciones con concreto. Entonces yo entro a la página de la Superintendencia Financiera, ahorita les muestro la ruta y todo eso. eh, Uno entra a la página de la superintendencia y ahí aparecen toda la información de todas las empresas que cotizan en bolsa en Colombia. Ahora, este mismo ejercicio lo podemos hacer no solamente con las acciones colombianas, sino también con las acciones de empresas que coticen en bolsas como el Standard Poor's en Estados Unidos, el Dow Jones, todo eso, porque toda esa información, recuerden que eso es una premisa de las bolsas de valores y es que todo el mundo debe tener acceso a la información y de manera gratuita. Entonces esa información está publicada y es abierta. Y en cualquier momento nosotros podemos entrar, descargar esa información y con base, ayudándonos o apoyándonos en Excel y con una que otra formulita estadística, vamos a poder graficar eso. ¿Listo? Entonces, le- digamos que ese riesgo beta está determinado por el contexto y, digamos, como les decía, por factores externos. Por esa razón, no se puede eliminar ese riesgo. Lo único que podemos hacer es mitigarlo, es tratar de reducirlo, pero nunca lo vamos a poder eliminar. Nos tocó vivir con ese riesgo toda la vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que ese riesgo beta es un riesgo inherente a la actividad profesional y financiera de la empresa. ¿Qué significa eso de inherente? Es Nació con la empresa, ese riesgo, con ese riesgo convivimos todos los días, no me puedo quitar ese piano de la espalda, yo toda la vida voy a tener que cargar con eso. ¿Qué puede ser un riesgo inherente? Por ejemplo, si usted tiene un taxi, el riesgo inherente es que pueda salir y se estrelle, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de conducir y que hayan más vehículos en la calle, que las vías estén en mal estado, que la lluvia, que usted no durmió bien la noche anterior, todo eso son factores que pueden aumentar el nivel de riesgo para que ocurra un accidente. Entonces, eso es un riesgo inherente, ese riesgo que nace con esa actividad, ¿ok? Entonces, digamos que toda actividad tiene un riesgo inherente, algunas más, otras menos, pero ese riesgo siempre lo van a tener y nunca lo vamos a poder eliminar. Siempre vamos a tener que vivir con ese riesgo. Ahora, usted me dirá, pero yo el taxi lo puedo tener guardado y no lo saco y ya, y maté el riesgo, eliminé el riesgo. Pues sí, eliminó el riesgo y eliminó el carro porque el carro ahí quieto se le va a deteriorar. Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas, eso es lo que les quiero tratar de transmitir. Con base en ese riesgo inherente, vamos a determinar qué tan volátil es esas acciones, pero comparadas con el mercado. ¿Listo? Digamos que para calcular ese riesgo beta existen varios métodos, aunque el más habitual es el método estadístico, que se hace a través de un modelo de regresión, es decir, con periodos que varían entre días, semanas, meses o años. Entonces vamos a descargar una gran cantidad de información y la vamos a procesar. ¿Listo? Ahora, bueno, digamos que eh, pues es muy chévere y suena muy poético decir, voy a extraer y voy a analizar 15 años. Pues digamos que analizar 15 años puede que el tema no sea tan exacto. ¿Por qué? Porque el mercado ha venido cambiando, la situación ha venido cambiando, para bien o para mal. Y entonces de pronto, si analiza tanto un periodo de tiempo tan largo, pues digamos que los datos se le pueden distorsionar. Por eso se recomienda que máximo sea 3 años, con el objetivo de que de tener digamos que poder realizar un análisis mucho más certero y no correr el riesgo de equivocarnos, ¿ok? Entonces, ese cociente beta o riesgo beta es una medida del riesgo inherente a un valor, básicamente tomando como referencia un indicador representativo del mercado, es decir, ese coeficiente beta
lo que hace es que me determina la volatilidad de ese activo. Y de esa manera puede decirse que ese beta del que estamos hablando es directamente proporcional a la variación del mercado. Es decir, se ve afectado por la variación del mercado. ¿Listo? Es decir, el valor de un activo se va a mover con el mercado en la medida de lo grande o pequeña que sea su beta. Pero, y siempre hay un pero, hay activos que tienen un comportamiento extraño cuya beta sea negativa. Y esto significa que van a moverse de manera inversamente proporcional al mercado. Y ustedes dirán, uy, pero este man ya empezó a hablar ahí de otras cosas inversamente y estadística y... No, pero esto no tiene mayor cosa. Pero sí es bien, bien importante contemplarlo y saberlo aplicar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la importancia de ese coeficiente beta? Digamos que ese coeficiente lo que hace es que me va a medir el grado de riesgo que se quiere asumir en una operación, ¿sí? Conocer el tipo de riesgo al que vamos a estar expuesto en esa inversión y con base en eso, ya una vez lo hemos identificado, mirar cómo lo mitigamos, ¿listo? Eso es lo que básicamente se va a hacer con ese riesgo beta. Mm, ¿Cuáles son los fundamentos de ese riesgo beta? Pues digamos que no existe eh, una regla óptima para asumir el riesgo. ¿Por qué? Porque tú sabes que cada compañía tiene un perfil y una tolerancia al riesgo diferente. Pero sí hay que recordar que a mayor riesgo, pues mayor rentabilidad. Esa es la regla con la que arrancamos y con esa nos vamos a finalizar el curso. Recuerde siempre que el efecto de la diversificación al invertir en una cartera ayuda a disminuir el riesgo. El efecto de invertir en varios o en diferentes tipos de productos, ¿ok? Entonces, básicamente, digamos que los betas deberían ser igual a uno, pero hay unos betas positivos y unos betas negativos. El beta positivo, digamos que es aquel que sigue el comportamiento del mercado. Si el mercado sube, el valor de un activo va a subir también. Y los negativos, pues son los opuestos al positivo. Si el dólar baja, el precio del otro título, pues va a tender a subir. ¿Listo? Entonces, y el beta, este es el que me va a mostrar el promedio de un activo. ¿Listo? Que es cuando hablo de un activo, ¿a qué hago referencia? A esos títulos valores, a esos bonos, a esas acciones, a eso que hemos adquirido en el mercado de valores. Parámetros para tener en cuenta, parámetros a tener en cuenta para el análisis del coeficiente de volatilidad, que es el mismo beta. Entonces, si el beta es igual a 1, si la beta del mercado de estudio es igual a la unidad, en este caso la rentabilidad del activo financiero se va a comportar igual que el índice de referencia. Si el beta es mayor que 1, aquellos activos cuyas betas sean mayores que la unidad se les denomina activos agresivos y son los que más riesgo sistemático asumen. Es decir, ascienden más rápido ante un alza del mercado, caen más rápido, caen cuando el mercado se desploma, es decir, están susceptibles a cualquier movimiento que haya en el mercado. El activo financiero va a mostrar así una mayor variabilidad que el índice de referencia y por lo tanto amplificará los movimientos del mercado tanto al alza como a la baja. Y cuando el beta es menor a 1, significa que los activos cuyas betas son inferiores a la unidad son los que varían menos que el mercado en su conjunto. Son de corte defensivo. Los mayores a 1 son agresivos, los menores a 1 son defensivos. Por lo que corren un riesgo sistemático menor al presentar una menor variabilidad que el índice de referencia. Entonces, ¿qué relación tendrá el beta con el rendimiento y el riesgo? Aquí tenemos, digamos que vamos a analizar las acciones de Coca-Cola y de Pepsi. Aquí simplemente le colocamos empresa A, empresa B. Entonces lo que vamos a hacer es determinar, digamos que el ejercicio ya nos muestra acá el riesgo beta calculado. Entonces el de Coca-Cola es menor que la unidad y el de Pepsi es mayor a la unidad. O sea, este es agresivo y este es defensivo, ¿sí? Eh, digamos que aquí podemos observar que la empresa que tiene el beta más alto tiene un rendimiento mucho mayor, va a ganar más, pero ¿será que eso es bueno? Entonces, digamos, aquí tenemos el rendimiento del mercado, el 10%, ¿ok? Si yo multiplico ese riesgo beta por este rendimiento, me va a dar 0.90 por 10, me va a dar un rendimiento de Coca-Cola de un 9% positivo.
Y con la de Pepsi sería 1.60 por el 10%, eso me va a dar un rendimiento de Pepsi del 16% positivo, ¿sí? Entonces, pero digamos que aquí hay que analizar más, no es simplemente quedarnos de, no, pues yo me voy con Pepsi, que es la que más nivel de rendimiento me va a dar, ¿sí? Ahí hay que entrar digamos que a analizar otras variables. Entonces, ¿qué pasa si lo que pide el mercado ya no es positivo? ¿Sí? Ya no es más del 10%, todo lo contrario, el mercado no está dispuesto a comprar ninguna acción, entonces digamos que en ese momento el rendimiento del mercado sería negativo, menos 10%. Es solo un ejemplo, pero veámoslo acá. Tenemos la empresa Coca-Cola y Pepsi. Entonces decíamos que el beta era 0.90 de Coca-Cola y 1.60 de Pepsi, con un rendimiento del mercado del menos 10%. O sea, cayó el rendimiento del mercado. Entonces, si lo multiplico por el riesgo beta, este me va a dar un menos 9% negativo, pero el de la empresa B, el de Pepsi, si lo multiplico por esa caída en ese rendimiento del menos 10%, me va a dar menos 16%. Es decir, no siempre el hecho de tener este riesgo beta alto me va a representar que al multiplicarlo eh, por el rendimiento del mercado, yo voy a ganar más, porque cuando este caiga, lo voy a sentir más, precisamente porque el nivel del beta es mucho más alto, ¿ok? Ahora, digamos que las empresas tienen un rendimiento negativo y ¿quién pierde? Es obvio que la empresa B, en este caso, por causa de tener un beta muy elevado, es la que va a perder más, claro, porque voy a multiplicar esto por el nivel de pérdida que está negativo, pues voy a sentir muchísimo más la pérdida. Ahora, tener un beta mayor a uno no nos va a asegurar que la empresa es del todo bien, ¿sí? Es notorio, quien tiene mayor rendimiento se expone a un mayor riesgo, como en el caso de Pepsi, en donde, pues digamos que cuando sube el rendimiento del mercado, gana más, pero cuando pierde, pierde más, ¿sí? Pero digamos que esa es la dinámica del mercado, ¿ok? El rendimiento esperado de un activo básicamente depende solo del riesgo sistemático de ese activo. De ahí viene esa famosa frase en finanzas que mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿ok? Ahora, los betas, digamos que tienen limitaciones y no miden todos los riesgos. Uno quisiera encontrar una medida que fuera capaz de decirme, invierta en esto o haga aquello con base en esta fórmula o en esta métrica. Si esta métrica está por encima de tal indicador, hágale y si no, entonces no le haga. No existe una métrica y una métrica así de integral, no existe una métrica tan completa que sea capaz de decirme eso. Por eso tenemos que utilizar varias métricas, pero esta del riesgo beta me arroja una información bien importante. Entonces, las betas nos proporcionan información muy valiosa de una empresa, pero nunca es completa. Por poner un ejemplo, existen compañías que son jóvenes en su cotización en bolsa y que no han generado suficiente información como para tener un histórico de precio que pueda otorgarnos un parámetro fiable del que atenernos. O sea que es malo tener poca información, pero también es malo tener mucha información porque cualquier extremo nos puede llegar a distorsionar los datos. Si yo lo hago con pocos datos, pues digamos que lo que me va a arrojar el gráfico, pues no va a ser contundente. Y tenerlo con una gran amplitud de datos en el tiempo, pues también me va a poder llegar a distorsionar los datos porque ya es mucha información. ¿Ok? Y digamos que como hemos hablado antes, las betas no reflejan todos los riesgos del mercado que se pueden correr. Esto es, existen otros peligros a los que una compañía tiene que enfrentarse sola, como por ejemplo los riesgos políticos, los riesgos cambiarios, los riesgos de crédito, etcétera, etcétera. Y hay que tener en cuenta que el cálculo de las betas, al basarse en esas, llamémoslo, en esas oscilaciones de precios anteriores, pues no se puede utilizar para realizar predicciones de precios para un futuro y, y no tiene por qué coincidir. Pero digamos que esto lo que nos va a mostrar es un comportamiento, ¿ok? Eh, Hoy en día, ya con todos los temas de Machine Learning y todo lo que tiene que ver con ciencia de datos,
pues eso ya, digamos que puede generarnos unas predicciones muy exactas, pero se siguen basando en datos históricos y eso puede llegar a cambiar en algún momento. Entonces, pues digamos que no es del todo confiable, ¿sí? Ahora, la evaluación del riesgo, entonces, esa evaluación del riesgo la podemos hacer mediante la volatilidad del activo, mediante la misma medición del riesgo o mediante el efecto de la diversificación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver varios componentes. Primero nos vamos a ir con la evaluación del riesgo desde el punto de vista de la volatilidad. ¿Sí? Mm, digamos que para poder evaluar el riesgo de un activo específico, comúnmente se utiliza un análisis de sensibilidad y de distribución de probabilidades. Y vuelven y dicen, pero este man a las 10 de la noche, ¿por qué nos va a hablar de probabilidades? Eh, digamos que aquí les estoy explicando la parte teórica para poder desarrollar el ejercicio bien chévere que tenemos que desarrollar, ¿ok? Ahora, no se vayan a afanar, "Ay, pero entonces nos va a tener hasta las 11". No, digamos que hoy abarcamos toda la parte teórica y la práctica la desarrollamos dentro de 8 días. Ay, vengan, dentro de 8 días es Viernes Santo, ¿no? ¿Alguna aquí es muy religiosa? Dicen que los Viernes Santos no se trabaja, profe. Ey, Nini, ¿qué es esto? Ay, en cambio, Daniel sí, él es más juicioso, ¿o no, Daniel? Uy, profe, ya. ¿Qué No, pero decías, la Nini? puse para arriba. ¿Qué decías, Nini? Daniel, el Viernes Santo no se trabaja. Bueno, no se preocupen, fresco. O sea, voy a dejar y voy a avanzar lo que más pueda en el ejercicio, pero entonces yo hago un video y más bien se los publico para que estén tranquilos y digamos que dejemos el tema cubierto. Igual, muchos van a quedar eximidos porque sé que les va a ir bien en el examen y no van a tener que hacer el ejercicio, pero sí le va a servir a aquella persona que tiene que presentar esa actividad evaluativa, ¿ok? Entonces, véanlo desde ese punto de vista, ¿listo? Profe, a mí ya me fue mal en el examen. Ah, vaina. Entonces te Ay, a espero mí me fue mañana. peor aún. Pues nada, los espero mañana en la sesión de tutoría y ahí miramos qué actividad desarrollamos, ¿les parece? Listo, profe, en la tutoría a Listo. las 6. Sí, 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 de 6 a 8. Bueno, Listo. profe. Listo, Ok. qué bien. Bueno, si quieren, nos vemos a las 5, Listo, si les profe. parece. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Listo, claro, profe, la idea es listo. subir esa nota porque no, qué tristeza. Ah, frescos, eso no pasa nada. Ay, Listo, no, entonces mañana desde las 5 estoy ahí en la sesión de tutoría. Entramos listo. por tutoría, ¿sí, profe? Sí, 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 porfa, por tutoría y ahí nos vemos, ¿ok? Profe, gracias. Ok, Gracias. bueno. Entonces les decía que para evaluar el riesgo de cualquier activo, comúnmente se utiliza un análisis de sensibilidad y de distribución de probabilidades. Esto lo hace un software, así que no se preocupen, pero eso nos va a arrojar un resultado. Y no podemos decir, ¡ay, mayor que 1! Ok, ese está bueno. No, tenemos que entender qué significa ese 1, por qué me dio 1. Entonces, por eso a veces tenemos que entrar un poquito más en detalle en ese tipo de cosas. Otro aspecto de este tema de la volatilidad tiene que ver con que el análisis de sensibilidad lo que hace es que nos mide el riesgo, pero lo mide en diversos escenarios, ¿ok? Son riesgos medidos a través de la rentabilidad que usualmente se dividen en pesimista, neutra o esperada y optimista. Entonces, esos son los 3 niveles de sensibilidad que miden el riesgo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una acción A que vale 10 y una acción B que vale 10. Esa es la inversión inicial en millones de dólares. Y el rendimiento anual que nos dan es, desde un punto de vista pesimista, dicen que la acción A va a caer un 3%, pero la acción B va a caer un 11%, o sea, esta va a ser más crítica. Pero recuerden siempre, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Desde un punto de vista neutro o esperado, la acción A va a poder cotizar un 4% más de rentabilidad, mientras que la acción B un 15% más de rentabilidad. Y optimista, para la acción A es un 7% de rentabilidad
y para la acción B un 23% de rentabilidad. Entonces, si me va bien, me voy a ganar un resto, pero si me va mal, lo voy a sentir, ¿ok? Entonces, digamos que ahí hay que evaluar bien el tema. Midiendo el tema, midiendo las probabilidades, pues digamos que el intervalo de rendimiento entre la acción A y la acción B, la acción A tiene un intervalo del 10%, pero la acción B tiene un intervalo del 34%. Y uno dirá, no, pues yo me le voy directamente a la acción B, que es la que más me va a ganar, me va a generar utilidades. Pero no siempre es lo mejor, no es el mejor escenario. Sobre todo si apenas estamos incursionando en el tema o si tenemos baja tolerancia al riesgo. ¿Qué es baja tolerancia al riesgo? Que de pronto esa plática que usted tiene es con la que espera, qué sé yo, pagarle la universidad al hijo. Entonces, con eso no se puede jugar, ¿sí? Con esa plata porque la puede perder en cualquier momento, ¿sí? En la bolsa de valores, usted puede volverse rico en un momento, pero también puede volverse pobre en un momento, ¿ok? ¿Por qué? Porque de pronto no sabemos medirnos y eso nos puede llevar a ese tipo de situaciones. Entonces, pues aquí veíamos este intervalo que nos puede llegar a mostrar el nivel de, yo a esto le llamo agresividad, ¿sí? Que es qué tan volátil puede llegar a ser el valor de una acción y con base en eso, qué tanto puedo llegar a ganar, un 23%, pero qué tanto puedo llegar a perder, un 11%. Y pues ahí ya cada quien tomará la decisión que más le convenga. Habrá gente que es muy arriesgada y decidirá, no, yo me voy por el lado de la que más riesgo genera porque el que no arriesga un huevo no gana un pollo, dicen. Entonces, bueno, listo, hágale. Pero puede implicarle que tenga, que esa pérdida le genere más dolor todavía. La segunda métrica, hablando todavía de la evaluación del riesgo, es la medición del riesgo, ¿ok? Básicamente nos dice es que el riesgo de un activo puede medirse cuantitativamente mediante estadísticas como la desviación estándar y el coeficiente de variación que miden ese grado de dispersión de un activo. ¿Qué es el grado de dispersión? Cuando uno calcula mediante un método de regresión, eh, digamos que uno encuentra una gran cantidad de, bueno, más bien ahorita con Excel les explico para hacerme entender porque me puedo pegar una súper confundida y los acabo de enredar. Entonces, ese grado de dispersión es cuando yo encuentro en un Excel, en un gráfico, y así se llama el gráfico en Excel, gráfico de dispersión, me muestra qué tan dispersas están las métricas, las diferentes métricas que yo he tomado, y luego traza una línea que es la que me dice cuáles son las mediciones que están más cerca a la línea, esas son las más estables, y entre más yo encuentre separadas de la línea que acaba de dibujarme el gráfico, pues eso me va a mostrar el nivel de volatilidad que tienen esas acciones. Entonces, entre más cercanos a la línea recta, va a ser mucho más estable, pero aquellas que están más dispersas, pues yo voy a tener que analizarlas, voy a tener que decir, venga, ¿por qué esta está tan distante? Fue que ese día hubo paro. Miércoles, ok, listo. Pero ¿por qué siguió la tendencia de, es que hubo paro en el sector bancario y yo tengo acciones de Bancolombia? Miércoles, claro, y mire todo, claro, ahí empiezo a analizar esa información, pero obviamente, vuelvo y digo, con base en el mercado. ¿Qué pasó ese día? ¿Cuál fue el movimiento que hizo que este tipo de productos cayeran, etcétera, etcétera? Otra característica de esa medición del riesgo es la desviación estándar. Es el indicador estadístico más común del riesgo de un activo y esa desviación estándar mide la dispersión, es decir, la volatilidad con respecto al valor esperado, es decir, el retorno más probable de un activo o la media. ¿Por qué la media? ¿Cuál es la diferencia entre la media y el promedio? Es que el promedio, yo, yo digo que el promedio es un dato coqueto. Y digo que es coqueto, ¿por qué? Porque es que cuando usted tiene muchos datos, pues digamos que cuando tiene muchos datos comunes, es muy fácil poder identificar el promedio. Pero, por ejemplo, si usted tiene las estaturas de nosotros, entonces nos vamos a medir los que estamos aquí en clase. Entonces, no, que usted cuánto mide, no, 1,60, no, que 1,65. Listo, y más o menos uno encuentra un rango entre 1,65 y 1,72. Pero no falta la jirafa esa que sale de 1,90 a 1,95.
se va bien al extremo de lo alto y no falta de pronto la persona que es más bajita, que se queda en unos 50, unos 52. Esos extremos son los que me dañan el promedio, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces yo contemplo ese dato de 1,90 y ese dato de 1,50 y lo meto dentro de esa bolsa en donde está el rango de estaturas que oscilan entre 1,62 y 1,72 y esos dos extremos son los que me van a distorsionar el dato. Por eso es que el promedio no es una medida muy confiable. Por eso uno calcula más bien la media o la mediana. Y eso sí lo que hace es que me saca ese dato, digamos que no es que no me contemple esos extremos, pero me va a dilatar un poco más la información y me va a sacar una medida mucho más exacta al momento de querer tomar una única métrica, o sea, querer sacar un promedio más acertado, uno utiliza la media o la mediana, ¿ok? Y otra característica de la medición del riesgo es que a mayor desviación estándar, mayor riesgo. Entonces, y el último ítem que hace parte de la evaluación del riesgo es el efecto de la diversificación. ¿Ok? Digamos que muchas veces hemos escuchado la frase, no coloque todos sus huevos en una sola canasta, eligiendo un conjunto de activos que, digamos que me puede llegar a maximizar el rendimiento y me puede llegar a minimizar el riesgo. Entonces, la diversificación, llamemos que es una estrategia, pero es una estrategia diseñada para reducir el riesgo a través de construir una cartera con varias inversiones diferentes, reduciendo de esta manera la variación en la evolución de los precios de los activos. Y en este sentido, el coeficiente de correlación entre los activos juega un papel muy importante, definiéndose como el grado de relación entre dos o más variables. Cuando el, cuando el coeficiente es muy alto, es decir, es mayor a 1, significa que la relación entre ambas variables es muy similar. Pero si ese coeficiente es menor que 1, convendría en la construcción de una cartera para poder diversificar esa inversión, porque de lo contrario, estoy más expuesto al riesgo cuando el coeficiente de beta me da menor a 1. ¿Ok? Entonces, si la acción A, digamos que tiene un efecto, digamos que es más controlada, y mire que el crecimiento ha sido continuo, tiene unos piquitos, pero vuelve y trata de estabilizarse y vuelve y sigue un crecimiento sostenido. No es alto, pero se sigue sosteniendo en el tiempo, ¿sí? En el periodo 1, 2, 3, en cada uno de los periodos obtuvo un crecimiento. En cambio, la acción B arrancó directamente desde lo más alto y empezó a caer paulatinamente. Esto es un ejemplo simplemente para mostrarles qué es lo que puede llegar a pasar cuando, digamos que no me puedo confiar solamente en determinar que porque el riesgo beta me dio mayor a 1, en esa voy a invertir. No, porque como lo hemos visto, así como me da un riesgo beta mayor, pues me está diciendo que yo estoy más expuesto al riesgo en esa inversión. Entonces, puedo ganar más, y aquí lo vimos, en el momento 1 gané mucho, pero empezó a caer y a tener una caída sostenida en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en la medida en que yo gano mucho, por algún factor externo puede hacer que esto caiga en cualquier momento y tenga una caída de la cual no se pueda llegar a recuperar. Eso es básicamente lo que quiere decir ese riesgo de diversificación. ¿Listo? Ahora, existe también, y hemos hablado aquí a lo largo de la charla, riesgo sistemático o no diversificable. ¿Qué es eso? Pues básicamente es el riesgo total de una cartera. Digamos que se entiende que este riesgo total de una cartera es la suma del riesgo diversificable o no sistemático, o sea, ese es digamos que es el riesgo total me da la sumatoria de este riesgo diversificable, no sistemático, y el riesgo no diversificable, ¿ok? Entonces tengo esa sumatoria de esos dos riesgos. Ahora, digamos que el riesgo diversificable o no sistemático, este de acá, es ese riesgo que se puede eliminar mediante la diversificación, o sea, mediante
coger y decir, uy, las acciones de Avianca están graves, no, no, saquemos platica, dejemos ahí una mínima parte, porque es que como viene la reactivación económica y de pronto vuelve y se activa el turismo, no, dejemos ahí un 15% del valor que tengo y el resto, el otro 85%, lo empiezo a diversificar en otro portafolio de acciones. Entonces comienzo a mirar acciones en diferentes sectores, ¿sí? En sector de la tecnología, puedo mirar de pronto en proyectos de emprendimiento, todo ese tipo de cosas empiezo a mirar, que es, digamos que es muy atractivo mirar un proyecto de emprendimiento en donde uno vea que, bueno, ¿por qué se gana tanto en los proyectos de emprendimiento? Porque usted entra con una inversión mínima, es más o menos lo que hacen en Shark Tank. Eh, Le doy 20 millones, o bueno, no, no sean chichipatos, le doy 150 millones por el 15% de las acciones. Por el 15, no, no, no 15% de las acciones, sino por el 15% de participación en la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le doy esos 150 millones y yo ya soy el dueño del 15% de la empresa. ¿Qué pasa? Que cuando un proyecto de emprendimiento despega, ¿sí? Fácilmente el valor de esa participación empieza a subir. Y cuando yo veo que va subiendo y va subiendo y va subiendo, ahí es cuando puedo decir, tomo la decisión y vendo. ¿Ok? Es más o menos lo que ha pasado con escándalos como WeWork, esta empresa que empezó fuertemente eh, a crecer y a expandirse y expándase y expándase, contó con la ayuda de un banco japonés y le inyectaba plata y plata y plata a esta gente hasta que llegó un punto en que pues, se dieron cuenta que el negocio no era rentable. Y estos manes decían, no, pero esto era un proyecto de emprendimiento, era de esas startups que funcionaban. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Pues sencillo, que esta gente lo que hizo fue empezar a pedir recursos, a tener inversiones de otros, de muchas personas, y con eso lo que empezaron a hacer fue comprar edificios, comprar terrenos, y esos edificios y esos terrenos los dejaban a nombre del dueño. Y entonces él lo que hacía era que se los arrendaba a WeWork y él sí ganaba muchísima plata. Obviamente, pues el proyecto quebró, no lo siguieron financiando, pero el tipo que tuvo la idea fue el que se llenó de plata. Precisamente porque esos proyectos de emprendimiento es en el momento en que salen, por eso yo les mostraba Ascenso, porque esos son puros proyectos de emprendimiento que en el momento usted puede hacer una inversión y puede que no la sienta, puede que tenga esa platica ahí ahorradita, pero cuando eso despegue, usted ya puede de pronto llegar a hacer una propuesta, una oferta, bueno, yo quiero tanto de participación, cuánto me vale, no sé qué, si sé más, porque ya uno empieza a ver que el negocio está funcionando y va a crecer en buena medida. Entonces, eso es lo que tienen los proyectos de emprendimiento. Usted en cualquier momento puede invertir. Ojalá sea el comienzo, que es cuando más crecen y es cuando más uno empieza a ver la rentabilidad de esos activos. Entonces, era unas comillas que quería abrir ahí para comentarles ese tema. Pero sí, básicamente, digamos que el riesgo diversificable o ese riesgo no sistemático, pues es ese riesgo que se puede eliminar mediante la diversificación. ¿Por qué? Porque digamos que representa esas, este riesgo diversificable no sistemático, hace referencia a temas como huelgas, como demandas, ¿sí? Como acciones reguladoras, entre otras. Eso es no diversificable, un riesgo diversificable no sistemático. Todo lo que tiene que ver con las huelgas, las demandas, acciones reguladoras, etcétera, etcétera. Ahora, es importante señalar que, digamos que tenemos que analizar si al agregar un determinado activo se incrementa o no el riesgo a la cartera. ¿Por qué? Porque digamos que la diversificación también implica una correcta elección. Entonces, no me sirve de nada coger y decir, ah, no, listo, voy a diversificar mi portafolio de acciones, ya no voy a invertir solo en Avianca, sino que voy a invertir ay, se me fueron en Viva Colombia, voy a invertir en la chilena que quebró, ¿cómo es que se llama? En Ecopetrol, profe, también se puede. No, pero quiero hacer el ejemplo de invertir en el mismo sector. Entonces, Ah, ya. Avianca, Viva Colombia,
Bueno, no sé LAN, ¿no si, es una que se llama? ¿LAN, no es? sí, algo así, sí, creo que es LAN, ya ni me acuerdo. Entonces, aerolíneas argentinas, entonces me voy con esas, pero ¿qué pasa? Que sigo invirtiendo en el mismo sector, es decir, diversifiqué, pero el riesgo que estoy asumiendo es todavía muy alto. ¿Por qué? Porque el tema de la pandemia todavía sigue restringiendo las salidas, sigue restringiendo los vuelos, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que el mercado no despegue y yo voy, por más que diversifique, pero por el simple hecho de seguir en el mismo mercado, voy perdiendo. ¿Ok? Eh, digamos que esto desde el punto de vista de este riesgo diversificable, no sistemático. Eh, pero ese riesgo no diversificable o sistemático, que es el otro, este otro, el riesgo no diversificable o sistemático, es ese riesgo que no se puede eliminar mediante la diversificación. ¿Por qué? Porque afecta a todas las empresas, tales como que situaciones, la inflación, las tasas de interés. Eso me puede llegar a afectar ese tipo o está enmarcado dentro de ese riesgo sistemático o no diversificable. Eh, digamos que cualquier inversionista puede eliminar el riesgo diversificable, y aquí el riesgo relevante viene siendo el sistemático, ¿ok? Y en el gráfico aquí podemos apreciar cómo la diversificación disminuye el riesgo eh, a medida que se incluyen activos financieros. Entonces, yo tengo por acá el número de activos, en el eje X están todo el número de activos y en el Y está el riesgo total. Entonces, a medida que yo empiezo a adquirir otro tipo de activos, el riesgo total me empieza a caer. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy asumiendo tanto eh, poder de riesgo con un solo activo, con una sola acción. Entonces ya me doy cuenta que el problema puede estallar en cualquier momento y empiezo a sacar recursos y los empiezo a diversificar en otros mercados. Y esto lo que hace es que me va a disminuir este riesgo diversificable, que es el que puedo trabajar, mientras que el riesgo sistemático, con ese tengo que vivir por siempre. Ese no le puedo hacer absolutamente nada. Esa es la diferencia entre ese riesgo diversificable no sistemático y el riesgo sistemático no diversificable. ¿Ok? Ahora, y aquí digamos que ya nos empezamos a meter con la estimación del coeficiente beta. Ya hemos definido que el riesgo relevante que debemos medir es el riesgo sistemático, que está expresado a través del coeficiente beta. Ese coeficiente beta mide qué tan sensible es la variación del activo financiero frente a un cambio en el mercado. Y para representar el mercado, usualmente se toma como referencia el índice, el Standard & Poor's 500, que mide las 500 empresas más representativas que cotizan en la bolsa americana. Y en Colombia podría ser tomado el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia, que es con el que vamos a trabajar. ¿Listo? Para estimar el beta, digamos que lo que se hace es que se utilizan los rendimientos históricos de un activo, es decir, de una acción de alguna empresa, y el índice del mercado. O sea, son dos variables las que vamos a tomar. Siendo lo ideal un horizonte de evaluación de 2 a 3 años sobre un intervalo de retornos diarios y de 4 a 5 años sobre un intervalo de retorno semanal o mensual. Es decir, yo puedo sacar, digamos que la información que vamos a encontrar, y ustedes se van a dar cuenta, en la superintendencia financiera es diaria, ¿ok? Pero en algún momento uno encuentra entre días unos espacios vacíos y dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Puede ser que la entidad no reportó en esos días el precio de la acción, o en efecto fueron de pronto días de, qué sé yo, de Semana Santa, días no laborales, y eso pues hace que las empresas no reporten esa información a la bolsa de valores. Entonces, yo puedo, digamos que el tipo de datos que vamos a trabajar va a ser con datos diarios de un tipo de producto. Vamos a escoger la acción que ustedes quieran, y ese es prácticamente el ejercicio. Ustedes van a seleccionar de ese pool de acciones que hay ahí en la superintendencia financiera, qué acción le gustaría trabajar, y esa es la que vamos a escoger y vamos a empezar a mirar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo, digamos, cómo se hace el cálculo de ese riesgo beta? Entonces decíamos, y lo hemos venido hablando durante toda la charla, es que el beta
es una relación entre la volatilidad de los retornos de una acción y la volatilidad de los retornos del mercado. Dos variables, mi acción y el mercado. ¿Cuál es la fórmula? Entonces, el riesgo beta se mide con la covariancia del riesgo de la empresa con el riesgo del mercado sobre la varianza del riesgo del mercado. ¿Okay? Esa es básicamente la fórmula que vamos a hacer. No nos vamos a meter a hacer nada en papel, todo esto es con Excel. ¿Listo? Así que no se preocupen que esto Excel ya lo tiene y ya lo calcula. ¿Cómo se hace la interpretación de esos datos? Digamos que se asume que el coeficiente beta del mercado es 1 y el resto de betas deben compararse con este valor. Betas mayores a 1 simbolizan que el activo tiene un riesgo mayor al promedio del mercado. Por lo tanto, un inversionista no deseará un activo con un beta alto o estará dispuesto a aceptarlo en la medida que el rendimiento del activo sea mayor. Y, por último, esto se basa en el principio que dice que los inversionistas, entre más riesgosa sea la inversión, requieren mayores retornos. Caso práctico que vamos a desarrollar. Entonces, a continuación se presenta un caso práctico para estimar el coeficiente beta de Microsoft perdón, y Repsol. Son dos empresas totalmente diferentes. Una es de tecnología, otra es de extracción de petróleo. Una es de Estados Unidos, la otra es española. Y se va a hacer con base a los métodos de varianza y coeficiente de correlación. ¿Qué es correlación? Comparar dos variables. Entonces voy a comparar la variable 1, va a ser el precio de la acción de la empresa, sea de Microsoft o de Repsol, y comparar ese valor de esa acción de ese día con la otra variable que es el mercado. Eso se llama una correlación, cuando yo relaciono de alguna manera dos variables y de ahí extraigo información. Entonces nos dice que primero debemos hallar los rendimientos históricos de los activos financieros. Entonces se debe obtener la serie histórica de los precios de cierre mensuales, recomendables 60 datos al ser 5 años, de ambas acciones, o sea, tanto de Microsoft como de Repsol, los cuales se pueden hallar en www.financy.yahoo.com. ¿Sí? En esta página uno encuentra toda la información de todas las empresas que cotizan en el índice S&P 500 o el Standard & Poor's 500. ¿Ok? Y lo que se hace es calcular el rendimiento diario. ¿Listo? Ahora, hallar el rendimiento histórico del mercado. Para este tema se debe obtener la serie histórica del valor de cierre mensual, recomendable 60 datos para 5 años, del índice Standard & Poor's 500, la cual también puede hallarse en Yahoo Finance y calcular el rendimiento diario. Y en tercer lugar, aplicación de las fórmulas. Una vez obtenido el rendimiento histórico, se aplican las fórmulas llegando al siguiente resultado. Aquí simplemente vamos a ver resultados, no vamos a hacer ninguna operación. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a hacer con una empresa colombiana. ¿Listo? Entonces tenemos el método de la varianza, por un lado, y el método de correlación. Cuando yo calculo estos datos, una vez ya he descargado la información de estas bolsas de Standard & Poor's, entonces yo puedo descargar toda esa información, la proceso en Excel y le aplico el método de varianza a una y le aplico el método de correlación y ahí empieza a arrojarme datos. ¿Qué me dice la covarianza de Microsoft? Que es del 0.0026 y la de Repsol es del 0.0006. ¿Ok? Y la varianza de Microsoft me dice que es del 0.0029 y de Repsol igual, 0.0029. Entonces, el beta de estos dos me da el de Microsoft de 0.8863 y el de Repsol de 0.2223. En ese orden de ideas, pues uno diría, no, pues de pronto el riesgo menor está con Repsol, pero hay que tener en cuenta también el entorno que rodea a la empresa. Hoy en día el sector extractivista, pues no es que el que goce como de mayor prestigio, no es como el más idóneo para realizar una inversión. Entonces eso puede llegar a afectar la toma de decisión. Pero en efecto, su riesgo beta es el menor. Ahora, con Microsoft, ¿yo qué diría? Pues yo me le mido, ¿sí? Es muy difícil que Microsoft vaya a quebrar. Puede que sufra algún tipo de variación a la baja, pero necesariamente es una empresa muy sólida, ya tiene mucha trayectoria y digamos que hace presencia en todo el mundo. Repsol básicamente hace presencia en España y de pronto en algunos países africanos. Pare de contar. Por el método de correlación tenemos que
La desviación estándar de Microsoft es del 0,0729 y de Repsol es del 0,1081 y el del mercado, el del Standard & Poor's 500, es de 0,0545. Y el calcular el coeficiente de correlación de Microsoft me da el 0,6620 y de Repsol el 0,1120. Entonces, con esta información yo lo que hago es calculo el beta. De Microsoft me da el 0,8863 y de Repsol el 0,2223. Es decir, me da igual por el método de correlación o por el método de varianza, voy a poder calcular esa información y voy a poder llegar a los mismos resultados. ¿Ok? ¿Qué me hace después de tener estas gráficas? Entonces yo ya de tener esas gráficas, después de tener esta información, ya Excel me lo grafica. Entonces, él lo que me hace es, me va a colocar en un plano cartesiano con base en todos los precios de las acciones que yo calculé en 5 años y lo estoy sacando mensual, o sea, 60 movimientos, aquí vamos a encontrar 60 cuadritos que son los de Microsoft y 60 triangulitos que son los de Repsol. Entonces, Excel me va a graficar cuál es la línea recta que representa el precio o digamos que el método de regresión lineal, tanto de Repsol como de Microsoft, y toda la cantidad de acciones que estén dispersas de esas dos líneas son las que yo voy a tener que decir, uy, esta empresa es mucho más volátil. Y a simple vista vemos que es más volátil eh, el valor de la acción de Microsoft, porque mire cuán distantes están, tiene más acciones dispersas a lo largo del gráfico, ¿sí? Mire todo esto. ¿Mm? Mientras que todas las líneas, los triangulitos de Repsol están como más juntos, tiende a ser más estable y eso es lo que nos demuestra que la relación que existe entre el precio de la acción de Repsol con el precio del mercado tiende a ser muy estable, muy, ¿cuál sería el adjetivo apropiado? Sí, creo que estable es el más indicado. Me demuestra que hay cierto nivel de compatibilidad entre esos dos valores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están más agrupados, no hay tanto nivel de dispersión como sí lo tiene básicamente Microsoft, que habría que entrar a analizar, bueno, ¿qué pasó en estos días? ¿Es algo normal? ¿Es una tendencia? ¿O por qué se encuentran tan distantes? Y eso es lo que básicamente cuando uno ya ve el gráfico dice, uy, no. ¿Sabe qué? Yo había pensado que Microsoft era la mejor, pero ahorita que me doy cuenta, si yo soy un inversionista de bajo riesgo, yo me voy más bien a la fija con Repsol, porque está más pegadito, todos sus movimientos no son tan estrepitosos, tiende uno tiende a ganar menos, pero está más segura la inversión. De pronto con Microsoft puede que gane mucho, pero en algún momento alguna pataleta, algún directivo de esta empresa hace algo absurdo y ¡pum!, me lleva a este tipo de volatilidades que no me convienen a mí, que soy un inversionista de bajo riesgo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí viene una explicación. Luego de la aplicación de las fórmulas, se obtiene que el beta de Microsoft es de 0,8863, mientras que el de Repsol es de 0,2223. En ambos casos, al ser el beta menor que 1, se entiende que el riesgo sistemático de las empresas va a ser menor ante una variación en el mercado. Y como se aprecia en el gráfico, la dispersión de Repsol es muy leve, con un beta muy bajo debido a la inelasticidad. Es decir, se considera el combustible inelástico debido a que variaciones en el precio tienen un efecto relativamente pequeño en la cantidad demandada del bien. ¿Qué significa eso de inelástico? Que, por ejemplo, una persona que sufre de diabetes, esa persona depende de la insulina. Si el precio de la insulina sube, pues a esta persona con todo el dolor del alma, pero él depende de la insulina, va a tener que seguirlo comprando. Eso es inelasticidad, que por más que por más que el precio sufra modificaciones a lo largo del tiempo, el consumo se va a seguir manteniendo. ¿Ok? Eso es inelástico. Se mantiene, ¿por qué? Porque la persona depende de esa insulina. Y puede que le suban el precio, ya la persona tendrá que mirar cómo va a hacer para poder seguir pagando por esa insulina. ¿Por qué? Porque
vuelvo y digo, depende de eso. Aquí hacen referencia a eso. El combustible es inelástico. Por más que suba, la economía se tiene que seguir moviendo y vamos a seguir, los vehículos van a seguir dependiendo de ese tipo de combustible. Bueno, y entonces para el video que les voy a hacer, entonces lo que vamos a hacer es vamos a analizar el riesgo beta de una empresa colombiana, vamos a coger a Bianca y lo compararemos con el mercado, es decir, con los indicadores de la Bolsa de Valores de Colombia para poder determinar qué tan riesgoso es y para ello debemos seguir los siguientes pasos. Primero, obtener los datos, calcular las rentabilidades diarias y hacer el análisis de la información. Entonces, pues nada, aquí yo hago este video para que ustedes vean de dónde se obtiene la información, cómo se procesa a nivel de Excel y cuál es la inversión más chévere. ¿Listo? Ahí tengo los Excel. Digamos que aquí se logró extraer información desde el año 2001, pero esto es una información diaria. Miren, 3 de julio, 4 de julio, 5 de julio. Hacerlo desde el 2001 hasta el 2021, pues digamos que no es tan chévere. ¿Por qué? Porque han habido crisis, porque han habido golpes a ese sector que de pronto lo que va a hacer es que nos va a generar distorsión en la gráfica. Entonces, si queremos hacerlo diario, lo podemos analizar en unos 2 a 3 años, es decir, 2018, 2019 y 2020 o 2019-2020 y ya eso nos va a dar una buena indicación, un buen indicador. Aplicamos las fórmulas y listo. Eso, entonces yo me quedo con esa actividad, la desarrollo, se las envío, se las publico a través de la plataforma, les mando un correíto. De todas formas, el lunes en la mañana les estaré diciendo quiénes son las personas que quedan eximidas para que no tengan que hacer esta actividad. ¿Listo? No sé qué dudas tienen, los veo muy callados. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Ya casi, profe. No puede ser, No, por profe, Dios. con Ah, ganas de profe. invertir, profe. Atento Bien. al ejercicio, Al tema, sí. al tema. Oh, es bien fácil y es bien chévere cuando uno se pone, y mire, esto que vamos a hacer, eso es lo que en transformación digital se llama ciencia de datos. Es meterme a buscar cuánta información yo quiera, la proceso y con base en ese proceso de esos datos genero información y con esa información es que yo tomo decisiones, ¿ok? Entonces, pues nada, los dejo ahí con la duda y yo me quedo con la tarea, como Profe, desigual el pero tema, pues ¿no? sería Dime. interesante aprender a resolverlo, ¿no? Hacer como un Claro, ejercicio. pues por eso les digo que si quieren lo hacemos el próximo viernes. Ay, sí, profe, para uno saber Sí, cómo, muy bueno, muy cómo bueno. se desarrolla y Sí, todo. profe, sería más fácil para entenderlo. Claro. Mejor. Sí, no tiene ningún inconveniente. Si ustedes quieren, pues me dicen y lo miramos. Sí, Profe, ¿no puede mejor el lunes? Es el que viernes. como tengo clase, como digamos que en la UBI no hay vacaciones. Entonces, pues estoy ocupado toda la semana. Uy, profe, solo usted porque los demás profesores se fueron de vacaciones. Haga huelga, teacher. ¿En serio? Sí, Pues sí. Consejos, sí, Nini. se fueron y no le avisaron. Ay, qué berracos. Vea pues. No, y yo a todos mis estudiantes les he dicho, no, hay clase común y corriente, no sé qué. Pero no, pues nada, no sé, pues bueno, nos vamos acomodando ahí. Digamos que la prioridad va a ser con las personas que tengan que realizar la actividad, ¿ok? Si no podemos el viernes, pues yo les diré eh, que el sábado podríamos reunirnos tipo 4 de la tarde y miraríamos el ejercicio para poderlo desarrollar. Si les parece. Profe, qué pena. Dime. Sí, ¿Cómo profe, sabemos perfecto. quiénes están eximidos? Yo el lunes es que como el examen y la actividad están para entregar hasta el domingo, entonces todavía no puedo sacar notas. Pero el lunes me levanto bien temprano, califico y les comunico al correo, vía correo electrónico, les digo qué personas fueron las que quedaron eximidas. ¿Ok? Ah, ok, perfecto, profe. Muchas Profe, ¿y gracias. el examen está ¿Ves? fácil? Pues eso está ¿Está suavecito? fácil, como siempre. No, está dificilísimo.
Ey, Está Diana, dificilísimo, profe. Sí, a mí me fue muy Inés, mal. Sí, Yo ¿qué es hice a mí en el eso? primero me fue uno, bien, o profe, sea, pero en este me uno fue regular. se confunde mucho. Tiene mucha, sí, mucha cosita ahí. Vamos a quedar No, todos rajados, profe. Yo creo que estoy, sí. estoy No, yo dolido creo que el con profesor me va esos a poner a mí comentarios. la más fáciles. Siga pensando eso, nene. ¿Ya? Convénzate de eso. Sí, señora. Mentiras. Diana, usted Ahora sí no. sabe que lo que habla con su boca lo atrae, entonces yo voy a traer esas respuestas, preguntas más fáciles. ¿Puedo que verá? Bueno, de Bien, pronto bien. sí. ¿Ve? No, pero de todas formas, a Sí. los que no les fue tan bien, pues nos vemos mañana en la sesión de tutoría y ahí miramos cómo arreglamos, ¿listo? Listo, Profe, ¿y no profe. también es cuanto uno? No, 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 no tan bien, es de 3 para abajo. O sea, sí, definitivamente. Ve, ni modo. Como el chavo, -1, profe. No, pero no se angustien, que eso no es el fin del mundo. Igual mañana arreglamos el tema, miramos qué hacemos, qué medida implementamos y mejoramos eso. ¿Ok? Así que frescos. Listo, profe. Mañana yo también voy a estar ahí. Listo, perfecto, qué bien. Gracias, profe, sí, señor. Entonces, mañana desde las 5, ¿ok? Ahí yo estoy Listo, conectado. sí, señor. Listo. Bueno, profe, Pues, que descansen. Gracias. bueno, Gracias, Gracias. profe. Que Feliz descanse. noche. Gracias. gracias, lo mismo para ustedes. Cuídense mucho. Profesor, muchas gracias. Feliz noche para todos. Chao, Para Daniel, que te todos. vaya muy Bueno, bien. Daniel. Gracias, profe, feliz noche. Gracias a ti. Gracias. Bueno, chao.